La gráfica como descripción del cambio. El propósito del presente vídeo es mostrarte cómo el crecimiento lineal crece o decrece en forma constante, en tanto que el no lineal lo hace a tasas diferentes. Sin embargo, en ambos casos el crecimiento o decrecimiento será igual a la pendiente. Crecimiento lineal. En las cercanías de la escuela se encuentra una persona vendiendo lápices a un precio de 2 pesos cada uno. Representa numérica, gráfica y analíticamente el ingreso que percibe en función de los lápices que venda. Entonces su representación numérica lo vamos a hacer a través de una tabla, ya que dice que vende lápices a 2 pesos cada uno, entonces su ingreso va a depender de cuántos lápices venda. Y aquí les presento la tabla. Si a los lápices vendidos le llamamos X y al ingreso en pesos le llamamos Y, tenemos entonces estos resultados. Si vende 0 lápices, pues no tiene ningún peso. Si vende un lápiz, pues tendría 2 pesos de ingreso. Si vende 2 lápices, 4 pesos. Si vende 3 lápices, 6 pesos. Y así sucesivamente. De tal suerte que si vendiera 8 lápices, tendría 16 pesos. ¿Sí? Entonces, esta sería su representación numérica del ejercicio que se está poniendo acá. ¿Cuál sería su representación gráfica? Vamos a tener aquí el plano cartesiano. En el eje X ya sabemos que van a ser los lápices vendidos. Y en el eje Y, pues el ingreso que obtenga por ventas. ¿Sí? Entonces, el primer par ordenado sería 0,0. Aquí anotamos un puntito del 0,0, el 1,2, el 2,4, el 3,6, 4,8, 5,10, 6,12, 7,14 y 8,16. Estos puntos que tenemos aquí en la tabla ya lo tenemos representados en la gráfica y nos damos cuenta que hay una tendencia. ¿Sí? Podemos trazarle una línea recta y vean. Entonces, el ingreso va a ser lineal, va a ir creciendo en forma lineal conforme vaya aumentando el número de lápices vendidos. La representación analítica, es decir, cuál será la ecuación matemática que representa eso. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es determinar la pendiente, ¿sí? Y la pendiente lo vamos a calcular con la fórmula de geometría analítica y vamos a ocupar dos pares ordenados, por ejemplo, el 1,2 y el 4,8, como están señalados ahí en la gráfica, y aplicamos la fórmula m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces vamos a decir que x1 y y1 son las coordenadas 1,2 y y2, x2 y y2 van a ser las coordenadas 4,8. Entonces lo vamos a sustituir aquí. En vez de y2 pondríamos 8. En vez de y1 pondríamos 2, quedaría 8 menos 2. En vez de x2 pondríamos 4 y en vez de x1 pondríamos 1. Y ahí lo tenemos. Entonces queda 8 menos 2, porque allá sustituimos nada más los valores que teníamos. Y2 vale 8 menos 2 sobre 4 menos 1, que es x2 menos x1. Y ya hacemos las operaciones. 8 menos 2 me va a dar 6 y 4 menos 1 me da 3. Por eso queda 6 sobre 3. Pero 6 entre 3 es igual a 2. Y esa sería la pendiente. Pero fíjate, la línea recta, su pendiente va a ser constante. No importa en qué parte de ella nos encontremos, siempre va a ser constante. Para ello vamos a tomar otro punto. Por ejemplo, aquí le puse el punto 7,14, pero pudo haber sido cualquiera de los otros puntos. ¿Sí? Y vuelvo a aplicar la fórmula de geometría analítica y voy a calcular la pendiente, ¿sí? Llamándole a estas x2 y y2. En lugar del 4 y 8, ahora van a ser el 7 y el 14, el x2 y y2. Y lo aplicamos. Y entonces ahora va a ser 14 menos 2 sobre 7 menos 1, de acuerdo como lo tenemos ahí en la gráfica. Y 14 menos 2 pues es 12 y 7 menos 1 es 6, queda 12 entre 6 y 12 entre 6 da 2. Entonces si te das cuenta, ¿qué me está representando una pendiente de 2? El crecimiento lineal que está teniendo las ventas de lápices, ¿no? Sus ingresos en función de las ventas. ¿Y por qué da 2? Porque vale 2 pesos cada lápiz. Entonces, por cada lápiz que venda, ¿sí? El ingreso va a ir creciendo 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. ¿Ok?
En la ordenada al origen, si recuerdas, la ordenada al origen es el punto en donde la recta corta al eje Y. En este caso está en 0, por eso B vale 0. Y la ecuación común de la recta, si recuerdas, su estructura es Y igual a mx más B. Pero m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Entonces lo sustituimos y tenemos que y es igual a 2x, porque 2 vale la pendiente, la x es la variable, más b, pero la b vale 0 porque corta en el origen. Entonces tenemos que y igual a 2x es la ecuación común de la recta. Esta es su representación analítica. Si te das cuenta, tenemos representación numérica, representación gráfica y representación analítica. Pero lo importante aquí es que esta línea recta, ¿sí?, va a crecer en forma constante. Es decir, la misma cantidad, si aumento un lápiz, el ingreso va a aumentar 2 pesos, vendo otro lápiz, aumenta 2 pesos, vendo otro lápiz, aumenta 2 pesos. ¿Por qué? Porque es el precio al que él está vendiendo. Y entonces la ecuación lineal nos representa esa constante, ¿no? Ese crecimiento constante, porque es el precio de esto. La pendiente indica el ritmo con el que crece la recta, si es positiva, o decrece, es decir, disminuye cuando es negativa. La ordenada del origen es la ordenada del punto donde la recta corta al eje Y. Mira, aquí tenemos varias rectas, todas cortan en 0, por todo la ordenada del origen va a ser 0. Pues si queremos ver a qué ritmo están creciendo esas rectas, ¿sí?, entonces simplemente calculemos la pendiente. Por ejemplo, aquí voy a poner una tablita donde tengo la recta y pongo los colores de la recta, cuál es la pendiente y cuál sería la ecuación común de la recta. ¿Sí? Si tomamos la recta negra, que es la que nos dice aquí, para calcular la pendiente, gráficamente ves que si me desplazo 2 unidades de 0 a 2 en X, tengo que desplazarme una unidad en Y para que vuelva yo a quedar en la misma gráfica, en la negra. Entonces, pues ahí se formó un triangulito y eso me da la pendiente. ¿Cuánto cambió Y? 1. ¿Y cuánto cambió X? 2. Como la pendiente es el cambio en Y entre el cambio en X, entonces la pendiente es un medio, ¿sí? Pero también se mantiene a lo largo de toda la recta. Mira, ahí también tracé otra y también da un medio. Entonces aquí anotamos que la pendiente es un medio. Y como la ordenada del origen es 0, entonces va a ser y igual a mx más b. M, pues ya sabemos que vale un medio, y la b vale 0, entonces la ecuación va a ser y igual a un medio de x. ¿Ok? Ahora tomamos la recta roja. En la recta roja también, si de cualquier punto de la recta tomo de donde se corta con que está teniendo un número exacto, por ejemplo aquí el 2, me moví al 3, y también lo hago hacia arriba y sube 1. Entonces 1 entre 1, pues va a ser 1. Y lo puedo ver en cualquier otra parte. Mira, acá también hice otra y también el cambio en Y va a ser 1 y el cambio en X va a ser 1. 1 entre 1, pues es 1, entonces su pendiente es 1. Y como su ordenada en el origen es 0, entonces va a ser Y igual a MX, pero la M vale 1, va a ser igual a 1X igual a X. Entonces la ecuación es Y igual a X. Ahora tomemos la recta azul. En la recta azul también podemos medir la pendiente, ¿sí? Y ahí sacamos un cuadrito, pero para que vuelva a quedar en la misma línea azul necesitamos subir 2. Entonces el cambio en Y entre el cambio en X va a ser 2 entre 1 igual a 2. Y lo puedes ver también más arriba, es igual. Por lo tanto, la pendiente es igual a 2. Y entonces la ecuación va a ser Y igual a 2X. ¿Ok? La línea morada, que es la última que tenemos al final, al lado izquierdo, también podemos hacer lo mismo. Miren, trazamos acá, nos movimos un cuadrito, pero estamos en el 5. Para que quedemos otra vez en la misma línea, tenemos que subir la Y 5 unidades. 5 entre 1, pues va a ser 5, ¿sí? Y entonces la pendiente es 5. Y la ecuación va a ser Y igual a 5X, ¿ok? De esto, entonces, ¿qué podemos analizar? Dice, el crecimiento lineal lo determina la pendiente de la recta. ¿Viste? Aquí tenemos 4 pendientes, un medio, 1, 2 y 5. O sea, entonces, ¿cómo crece esa recta? Pues va a depender de la pendiente que tenga.
Y esta es constante a lo largo de toda ella. Por eso aquí te lo mostramos que algunas le calculábamos 2 veces la pendiente y da lo mismo. Fíjate bien, si la pendiente es positiva, todas aquí las 4 fueron positivas, la recta será ascendente. Siempre una recta la vas a leer de izquierda a derecha y va como de subida, ¿no? O sea, por eso es ascendente. Por lo tanto, si X aumenta, Y también aumenta. Aquí nos dimos cuenta que si X aumentaba, Y también aumentaba. O sea, los dos. La otra conclusión que podemos obtener aquí. La ordenada al origen, todas fueron iguales acá, siempre indica el punto donde la recta corta al eje y en la ecuación corresponde al término independiente. El término independiente es y igual a mx más b, pero como aquí fue 0, pues quedó que no tiene término independiente porque vale 0. Si la pendiente es negativa, la recta va a ser descendente. Es decir, si lo vemos de izquierda a derecha, va a venir descendiendo, va a venir de bajada. Mira, aquí te presento 4 rectas, las 4 son descendentes. Y también vamos a calcular su pendiente, su ordenada al origen y su ecuación, porque aquí la ordenada al origen ya no está en 0, si te das cuenta, cada una tiene diferente ordenada al origen. Vamos a tomar la recta roja, que es la primera que tenemos allá. Mira, me desplacé cuántas unidades de donde estaba yo cuando x valía 0,8, x valía 0 hasta que vale 4, ¿sí? Y entonces, ahí está. La y vale 1, el cambio en y es 1 y el cambio en x es 4, ¿sí? Entonces la pendiente va a ser un cuarto, pero como la y en lugar de aumentar disminuyó, va a ser negativa, entonces la pendiente va a ser menos un cuarto. Su ordenada al origen, el punto en donde está cortando al eje y, es 8. Y entonces su ecuación, como es y igual a mx más b, va a ser y igual a menos un cuarto de x más 8. ¿Ok? Ahora nos vamos con la línea café y también hacemos lo mismo. En la línea café nos desplazamos para acá 2 unidades y una hacia abajo. Entonces 2 y 1, aquí vamos a tener que la y también disminuyó, va a ser 1 sobre 2, un medio, pero como va descendiendo va a ser negativo, menos un medio. Su ordenada al origen está en el 6, ¿sí? Y su ecuación entonces va a ser y igual a menos un medio de x más 6. La línea negra, ¿sí? Lo tenemos acá y también si le hacemos la rayita, desplazamos una unidad en X y se desplaza una unidad en Y, pero la Y hacia abajo, entonces va a ser negativa, menos 1. ¿Sí? Y su ordenada al origen está en el 3. Por lo tanto, su ecuación va a ser Y igual a menos X más 3. Ya no se pone menos 1X por convención matemática, simplemente se pone menos X más 3. Y vamos con la línea azul. En la línea azul, también para calcular la pendiente, trazamos una rayita de una unidad en X, pero para que quede en la misma línea, la Y disminuye 5 unidades. Entonces, menos 5 entre 1, menos 5. Y esta es la pendiente. Y su ordenada al origen está en 5, positivo. Entonces, la ecuación va a ser Y igual a menos 5X más 5. Y aquí también sacamos nuestras conclusiones. Dice, al ser negativa la pendiente, fíjate, todas las pendientes fueron negativas, las rectas son descendentes, vienen de bajadita. Entre más negativa, más inclinada es la recta. ¿Ves la que tiene menos 5? Pues es más vertical, ¿no? En cambio, la primera que tiene menos un cuarto, pues es más horizontal. Por eso dice, entre más negativa, más inclinada es la recta. Segundo, dice, al ser negativa la pendiente, indica cuántas unidades disminuye Y por cada unidad que aumenta X. Si X aumentaba 1, ¿cuánto Y? ¿Sí? O cuántas necesitaba aumentar X para que Y disminuyera 1, ¿no? La ordenada al origen es donde la recta corta el eje Y. Y en la ecuación corresponde al término independiente. Si te dice cuenta, en la roja es más 8 porque lo corta en 8. En la café es más 6 porque está cortando en el 6. En la línea negra es más 3 porque lo está cortando al eje Y en el 3. Y la última más 5 porque está cortando en el 5. ¿Okay? Función cuadrática.
Vamos a ver ahora una función cuadrática, en especial lo que es una parábola. ¿Ves? Aquí tenemos una parábola cuya ecuación es y igual a x cuadrada menos 6x más 11, ¿sí? Cuyo vértice lo puedes ver aquí, está en el 3,2. La derivada de esta parábola, si te das cuenta, dice la derivada de y con respecto a x sería la derivada de x cuadrada, pues es 2x, por eso la línea azul dice y igual a 2x, y la derivada de menos 6x, pues es menos 6, y la derivada de 11 es 0. Entonces, la gráfica en color azul es la derivada de la parábola que está en color negro, ¿sí? Y esto vas a ver que tiene un comportamiento muy importante. Dice, en la gráfica de la parábola, a partir del vértice 3,2, que lo tenemos ahí señalado, la rama izquierda es descendente. O sea, si lo vemos de frente, la rama izquierda es descendente. Por lo tanto, su pendiente es negativa. Precisamente, la recta azul es la derivada de la parábola. Y como es la derivada, entonces es la pendiente. Y puedes ver que a partir del punto 3,0 en la línea azul, si te das cuenta, el 3,0 está exactamente en el eje X, ¿sí? Hacia la izquierda es negativa. Fíjate, la línea azul a partir del 3,0, del 3,0, hacia abajo es negativa, ¿sí? Indicando que en toda esa parte la parábola es descendente. Fíjate, la parábola en toda esa parte es descendente, es negativa, pero viene descendiendo, descendiendo, su pendiente va aumentando hasta que en el punto 3,2 va a llegar a ser 0, ¿sí? Por eso dice, en el vértice la pendiente vale 0. Y aquí en la gráfica azul lo puedes ver, en el 3,0, precisamente ahí dice la pendiente vale 0. El valor de y está en 0. Y a partir de allí la pendiente es positiva, como lo muestra la recta azul. La recta azul a partir del 3 hacia la derecha sigue ascendiendo. Y entonces quiere decir que la parábola también va a ser ascendente y va a tener ese comportamiento como el de la recta azul, ¿sí? Si notas, la pendiente es una función cuadrática, no es constante como en la recta. ¿Te acuerdas la recta? La pendiente era constante. En la parábola no va a ser constante, sino que varía continuamente, va a ir variando, pero su variación sigue un patrón de cambio. La variación de esta va a seguir un patrón de cambio. ¿Cuál va a ser ese patrón de cambio? Pues la línea recta. Va a ir aumentando 2x menos 6, 2x menos 6, la pendiente. En el caso de las cuadráticas, la pendiente se comporta como una función lineal, ¿ok? Si yo quisiera saber cuál es la pendiente de la parábola en el punto 4,2, me ubico en la parábola en el punto 4,2 y a la vez me ubico en la línea azul y veo hacia el eje y me dice que la pendiente es igual a 2. Si yo quisiera saber cuál es la pendiente de la parábola en el punto 5,6, te ubicas en el punto 5,6 y veo la línea azul y la línea azul apunta al eje Y en el 4. Entonces la pendiente ahí es 4. Y cualquier punto nos va a ir diciendo cómo va a ir variando, ¿sí? Entonces, en las funciones cuadráticas, la pendiente va a tener un comportamiento de crecimiento, ¿sí?, que corresponde a la pendiente de esa parábola, que corresponde a una línea recta que es la derivada precisamente de esa parábola. Porque si tú recuerdas del curso de cálculo diferencial, ¿sí?, la derivada de una función es la pendiente de ella misma. Entonces, si yo derivo la función cuadrática, me da una línea recta, pero esa línea recta me está diciendo cómo se está comportando la pendiente de esa parábola. Función cúbica. Mira, aquí tenemos una función cúbica, aquí te la describo, dice, la gráfica en color roja es una función cúbica, ¿sí? ¿Te das cuenta? Tiene un máximo, un mínimo, ¿no? ¿Sí? Tipo como Z, ¿sí? Y se aprecia que es ascendente desde menos infinito, si lo vemos de izquierda a derecha, de donde viene desde menos infinito, hasta que x vale menos 1, es menor que menos 1. Hasta el menos 1, hasta ahí hay un máximo. Entonces ahí la gráfica venía ascendiente, ascendente, como si fuéramos en un cerro,
y como si alcanzáramos la cima, ¿no? Ahí en la cima, entonces la x vale menos 1. Cuando la x es menor que menos 1, ¿sí? Menos 1.0001, pero es menor que menos 1, entonces hasta ahí la gráfica es ascendente. Y por lo tanto su pendiente es positiva. Si la gráfica es ascendente, la pendiente va a ser positiva. Como lo indica la parábola azul, ¿sí? Ya que esta es la derivada de la función cúbica. O sea, la parábola que tengo azul, como derivé una cúbica, me da una cuadrática. Entonces, esa función cuadrática, ¿sí? Precisamente, es cómo se comporta la pendiente de la cúbica, ¿sí? Fíjate, la función cúbica, ahí lo tienes anotado en la gráfica. Su ecuación es x cúbica menos 9x cuadrada menos 22x más 120. Si saco su derivada, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, por eso acá en la parte izquierda, superior izquierda de la gráfica, tienes 3x cuadrada, menos 2 por 9, 18x, y la derivada de menos 22x es menos 22 y la de 120 es 0. ¿Te das cuenta? Entonces ahí la parábola azul me está indicando cómo se comporta la pendiente de la función cúbica, ¿sí? Y en este caso me dice que cuando x vale menos 1, la pendiente es 0, porque se encuentra en su punto máximo relativo. A partir de dicho punto, hasta que x es igual a 7, si te das cuenta, cuando x es igual a 7, la línea azul vuelve a cortar el eje, y la línea roja está en su punto mínimo. Del punto máximo al punto mínimo, que está entre cuando x vale menos 1 hasta 7, la recta, la función cúbica, la que está en rojo, es descendente, ¿sí? Y la gráfica en color azul va a estar por abajo del eje X, es decir, es negativa. Me está diciendo, desde X igual a menos 1 hasta 7, la pendiente es descendente, o sea, la gráfica viene de bajada, ¿sí? Por lo tanto, su pendiente es negativa, como lo muestra la gráfica azul, está en el lado negativo toda esa parte, ¿ok? Cuando la X toma el valor de 7, ¿sí? La gráfica alcanza su punto mínimo relativo. Ahí está en el punto mínimo, es de lo menos que alcanzó y de ahí para recuperarse, ¿no? Y la pendiente vale 0, tanto en el punto máximo como en el punto mínimo, como lo vimos el semestre pasado, ¿sí? En el curso de cálculo diferencial, pues es la pendiente de 0, ¿ok? A partir de dicho punto, la gráfica cúbica es ascendente. Si te das cuenta, vuelve a agarrar hacia arriba, ¿sí? Es ascendente y su pendiente es mayor que 0, como lo muestra la gráfica azul. Fíjate, la gráfica azul a partir de 7 ya toma puros valores positivos, ya no toma negativos, porque la otra gráfica es ascendente hasta el infinito. En las funciones cúbicas, la pendiente varía continuamente y se comporta como una función cuadrática y en particular como una parábola, ¿sí? Porque la derivada de una función cúbica va a ser una parabólica, ¿sí? ¿Quién nos dice cómo se comporta la pendiente? Es la derivada de la función cúbica. Porque les repito, les recuerdo del curso de cálculo diferencial, la derivada es simplemente la pendiente de la curva en el punto que nosotros querramos. Comportamiento de y igual a x a la n. O sea, si ya tenemos potencias arriba de 3, ¿sí? Pues 4, 5, etcétera, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Sí? Vamos a tener acá, dice, las funciones de orden par, o sea, elevadas a la potencia 4, 6, 8, 10, etcétera, hasta la enésima potencia, pero par, presentan formas muy parecidas a las elevadas a la potencia 2, es decir, a las parábolas. ¿Okay? Las funciones de potencia impar, elevadas a la 5, 7, 9, 11, hasta la enésima potencia, pero impar, presentan comportamientos similares a las de la potencia 3. Entonces quiere decir que las de la potencia 2 dominan el comportamiento similar a todas las de potencia pares de orden superior a 2. Y las de potencia 3 son las que dominan todas las de potencia impar superiores a una potencia igual a 3. Entonces tenemos acá, vamos a presentarles esta gráfica, estas gráficas más bien. Si te das cuenta, la primera es una parábola, la de color morado o fuchsia.
tenemos que esa es y igual a x cuadrada. Esa es una parábola perfecta, ¿sí? Pero la de línea negra, aquí lo estoy señalando, es y igual a x cuarta. Le aumentamos 2. Y vean, tiene el parecido como la parábola. La parábola es como una V, la otra se va haciendo más la forma de U, pero la misma parte que la parábola es descendente, también la de potencia 4 va a ser descendente, en donde está el vértice de la parábola, también va a estar el vértice de la potencia 4, nada más que más ampliado, así en forma de U, pero tiene la misma tendencia y en donde sea ascendente también lo va a hacer, ¿sí? Y la siguiente es y igual a x a la 10. Si te das cuenta, y igual a x a la 10 es la azul. Esa se parece más a una u todavía. Entonces, va a seguir teniendo esa misma tendencia. O sea, por eso se dice como tendencia. No es que sean iguales, sino que las tendencias en el subcrecimiento o decrecimiento son similares. Dice, como puedes apreciar, el comportamiento en cuanto a ascendente, descendente y punto mínimo son muy similares, ¿sí? Y por lo mismo, la pendiente presenta la misma tendencia en cada una de las curvas, presenta la misma tendencia. Por ejemplo, para las 3 es negativo, la pendiente es negativo desde menos infinito hasta llegar a 0. En el 0 tienen un mínimo y a partir de 0 hacia la derecha son positivas, las pendientes son positivas, por eso tendencialmente son parecidas y por eso decimos que las de potencia par tienen una tendencia similar a cómo tiene la potencia 2, o sea la parábola. Ahora mira, vamos a tener aquí la gráfica y la primera, la color fuchsia, es y igual a x cúbica. Lógicamente te das cuenta que es diferente. Aquí no le hicimos el máximo y el mínimo, sino un punto de inflexión porque no le estamos restando parábolas o sumándole parábolas. Entonces, por eso queda y igual a x cúbica, ¿sí? Entonces, esta tiene un punto de inflexión, ven que venía hacia arriba, luego hace una curvatura y se vuelve a recuperar, ¿sí? La siguiente, la de en color negro, es y igual a x a la quinta. Mira, tuvo eso, lo que tiene es que en el punto de inflexión, en donde forma como la sentadera de una silla, ahí se hace un poquito más amplio, ¿sí? Y la roja que tenemos aquí, esa es y igual a x a la 11. Entonces, esa lo que hace es que esa parte curva se hace como más plana, como una sillita, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que hace en el vértice de la parábola, de las funciones ya la 4 o de orden superior, igual lo pasa en las cúbicas, ¿no? Cuando ya son potencias impares. Pero las pendientes otra vez tienen el mismo comportamiento. Por eso dice aquí, las funciones de potencias impares superiores a 3 presentan comportamientos similares a las de potencia 3 en cuanto a lo ascendente, descendente, máximos y mínimos o puntos de inflexión, como fue en este caso, o como en la diapositiva anterior, que eran máximos y mínimos, ¿no? Por lo tanto, la pendiente también presenta las mismas tendencias. Donde una es ascendente, también es ascendente la otra, donde se llega a ser cero o descendente, también va a ser descendente, ¿no? O sea, en cuanto a eso es que se comporta de esa manera. Ok, si te diste cuenta, entonces con esto podemos concluir ya de todo el video, que las funciones lineales, ¿sí? Su crecimiento es constante, siempre van a crecer lo mismo y es igual que la pendiente. En las funciones cuadráticas, como las parábolas, ¿sí? La pendiente ya no es una constante, sino va variando en forma lineal, ¿sí? En forma lineal, pero lo podemos ubicar perfectamente. Si la curva ya no es de potencia par, por ejemplo, ya no es de parábola, sino es una cúbica, ¿sí? Su derivada también va a variar constantemente de acuerdo a un patrón que lo determina una función cuadrática, que en este caso sería una parábola, como lo vimos también en la diapositiva. Y si las funciones son de potencia enésima mayor que 3, todas las pares van a tener comportamiento en sus pendientes similares en cuanto a tendencia a las de la parábola. Y si son de potencias impares mayor a 3, o sea 5, 7, 9, etcétera, van a tener comportamientos similares a las cúbicas, a las funciones cúbicas. Ok, espero que con esto haya quedado claro
la idea, ¿no?, de la interpretación de las gráficas en cuanto a su comportamiento en el crecimiento o decrecimiento de ellas. Hasta el próximo video.